Saludos, amados hermanos, la gracia de nuestro buen Dios y Salvador Cristo Jesús resplandezca abundantemente en cada uno de ustedes. Vamos a continuar con la ayuda del Señor analizando al profeta Oseas y hoy deseamos hablar sobre los actos redentores de Dios. Para ello, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Oseas, en el capítulo 14, del verso 1 en adelante. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. El verso 8 nos dice: Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré, yo seré a él como la haya verde, su olor será como el vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Mis amados hermanos, en esta conmovedora historia del profeta Oseas, el Señor le va a recordar al pueblo de Israel, les va a recordar en primer lugar que ellos fueron escogidos por el Señor. Imagínense ustedes, Dios en su infinita gracia, en su eterna misericordia, muestra en todo este libro de Oseas cómo el Señor, por pura gracia, los escogió al pueblo de Israel. Número 2, encontramos en este libro que Dios había mostrado su misericordia para con el pueblo de Israel, habiéndolo sacado de esa mortal, angustiante esclavitud en Egipto. La Biblia menciona cómo el Señor derramó sus juicios sobre esta nación con la finalidad de poder demostrarle a Faraón la supremacía de Dios, pero también mostrarle a Israel su amor fiel, su amor leal. Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto. Y no solamente, mis amados, es en el libro de Oseas, sino constantemente a través de los profetas. El Señor les trajo a ellos a la memoria sus actos redentores. Si usted me permite, por favor, para citar a otro profeta, en este caso citar a Jeremías, usted encontrará en el capítulo número 2 de Jeremías este gran recordatorio de Dios sobre los actos redentores efectuados por el Señor en Israel. En el capítulo 2, en el verso número 5, así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis
abominable mi heredad. Siempre Dios estuvo recordándole al pueblo de Israel los actos redentores de Dios en el pasado. Acto que empezó primero escogiendo a Israel, siendo un pueblo pequeño y un pueblo insignificante, como lo dice en Deuteronomio el capítulo 7. Dios sacó a Israel de Egipto, mostrando su poder con brazo extendido, con ira derramada sobre los egipcios. En tercer lugar, Dios no solamente los sacó de la tierra de Egipto, sino que Dios hizo multitud, incontables milagros en el transcurso de la historia del pueblo de Israel. Abrió el Mar Rojo. Su presencia los guiaba de día y de noche. Dios los sustentó en el desierto, dándoles pan, carne, agua. Dice la Escritura que durante ese peregrinaje en el desierto, los pies nunca se les hincharon, las sandalias no se les rompieron y los vestidos no se envejecieron. Dios hizo no solamente durante su peregrinaje en el desierto, sino a la entrada a la tierra prometida. El río Jordán se dividió. Dios derrotó a los cananeos. Dios les dio grande victoria, les dio jueces constantemente. Dios envió profetas a su pueblo. Es decir, la historia de Israel es una historia saturada por las intervenciones misericordiosas y todopoderosas de Dios. Si hubo un pueblo que experimentó la visitación constante de Dios, fue precisamente el pueblo de Israel. ¿Qué más hizo Dios por su pueblo? A través de este libro de Oseas, Dios les dio las maravillas de su ley. Dios les dio su palabra. La Escritura menciona en este libro de Oseas que Dios les dio las maravillas de su ley. Pero ellos, todo el pueblo en general, tuvieron esa palabra en poco. Yo creo que entre todos los regalos que Dios le dio a Israel, ninguno de ellos se compara a la palabra que Dios les dio. Les dio su ley. Esta ley fue escrita por el mismo libro de Dios. Esta ley es perfecta. Esta ley es eterna. Esta ley hace sabio al sencillo. Esta ley es más dulce que la miel. Dios les dio a ellos su palabra. Envió sus palabras y los sanó. Le dio leyes, estatutos, decretos y mandamientos para que ellos vivan en abundancia. Realmente en estos días que leía el libro de Levítico, quedé una vez más sorprendido por la sabiduría de Dios, por lo perfecta y sabia que es su palabra. Cada uno de esos mandamientos, de esos estatutos, de esos decretos, tenía como finalidad el bienestar del pueblo de Israel, el bienestar de los pobres, de los extranjeros, de los huérfanos, de las viudas, el bienestar de su tierra, el bienestar de su creación. Imagínense ustedes, por ejemplo, que Dios estableció que la tierra en el séptimo día debía de descansar. Así como cuando usted compra un electrodoméstico y le viene el manual, ¿verdad?, para el correcto funcionamiento de ese electrodoméstico. Dios también dio manuales para su creación. Y entre esos manuales estaba que la tierra en el séptimo día debía de descansar para que renueve sus nutrientes, sus minerales. Y un sinnúmero de leyes
que si usted va al campo y encuentra allí un nido y está la madre con sus polluelos, tome los polluelos, deje ir libre a la madre. La preservación de la fauna, la preservación de la flora. Leyes que establecen el trato con los desechos orgánicos para que la tierra no se contamine. Leyes con respecto a los árboles, con respecto a las viudas. Cuando usted ciegue sus cultivos, no rebusque hasta el final. Y lo que se ha caído, no lo recoja. Déjelo para la viuda, para el pobre, para el extranjero, para el huérfano. Dios les dio al pueblo de Israel las maravillas de su ley, pero ellos la tuvieron en poco. ¿Qué más hizo Dios con su pueblo? Dios les dio a ellos sacerdotes. Separó una tribu para que esa tribu les enseñara la ley, para que esa tribu sacerdotal presentara los sacrificios, las ofrendas por el pecado, para que el pueblo pueda tener una correcta relación con Dios. Mire cada detalle que Dios hizo a favor de su pueblo. Les dio sacerdotes, pero no solamente le dio el Señor sacerdotes, Dios también le dio profetas. Constantemente, desde temprano y sin cesar, Dios le habló a su pueblo a través de los profetas, que eran los reguladores de la espiritualidad, que cuando el pueblo se estaba descarriando, pues ahí estaban los profetas para advertir, para amonestar, para conducir. Entonces encontramos aquí varios hechos redentores de Dios para con Israel. Número 1, los escogió Dios. Número 2, Dios les mostró misericordia sacándolos de la tierra de Egipto. 3, Dios hizo multitud de milagros a favor de su pueblo. Número 4, Dios les dio su palabra. Número 5, Dios les dio sacerdotes. Número 6, Dios le habló constantemente a Israel por medio de los profetas. ¿Qué más podría haber hecho Dios por Israel? Hizo mucho. Hizo todo lo que un corazón lleno de amor puede hacer. Es por eso que en este capítulo 14 de Oseas, el Señor llama a su pueblo a que se vuelva, porque por causa de su pecado ellos han caído. ¿Qué más podría haber hecho Dios por Israel? Dios envió a su Hijo, a Jesús, para salvarlos, no del poder de Roma, para salvarlos del poder del pecado. La Biblia dice que Él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, lo mismo que Dios hizo por Israel, lo hizo por usted y por mí también. En primer lugar, Dios nos escogió. No fue usted quien lo escogió a Él, fue Él quien lo escogió a usted. Jesús le dijo a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros.
La doctrina de la elección es una doctrina ampliamente diseminada en las páginas de las Escrituras. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios lo escogió a usted también. Número 2, Dios mostró gran misericordia, sacándolo a usted de la esclavitud, pero no solamente de la esclavitud egipcia, porque esa esclavitud egipcia habla de la esclavitud de un rey malvado, perverso. Dios a nosotros nos sacó de la esclavitud de un rey también, o alguien que se hace pasar como rey. Satanás, el Dios de este siglo. Éramos esclavos de Satanás. Pertenecíamos al reino de las tinieblas. Pero Dios nos sacó de ese reino y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Dios no solamente nos libertó de la esclavitud de Satanás, sino de la esclavitud del pecado y de la esclavitud del mundo. Pero Dios también, mis amados hermanos, hizo multitud de milagros en nuestras vidas. Nuestra conversión es un gran milagro. Nuestra liberación, nuestra santificación, nuestra justificación. Aparte de los sinnúmeros de milagros que Dios constantemente hace a favor de nosotros, milagros que a veces ni siquiera estamos conscientes de ellos. Dios también con nosotros ha hecho, hace y seguirá haciendo multitud de milagros. Así como Dios les dio al pueblo de Israel su ley, su palabra, esta palabra gloriosa, única, también nos ha sido dada a nosotros. No solamente de pan debemos de vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, para guiar, para equipar, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos su voluntad revelada en las páginas de este sagrado libro. Ella es nuestra guía, ella es nuestra compañera. Lámpara es a nuestros pies su palabra y es lumbrera a nuestro camino. ¿Qué sería de nuestras vidas si no tuviésemos la palabra de Dios? Pero el Señor no solamente nos ha dado su palabra, Él nos ha constituido en sacerdotes. Así como el pueblo de Israel era un pueblo de sacerdotes, usted y yo somos un reino de sacerdotes. Pero el Señor no solamente nos constituyó en un reino de sacerdotes, sino que el Señor nos dio un sacerdote, el sumo sacerdote de nuestra fe, Jesús, el que presentó un sacrificio perfecto para la remisión de nuestros pecados, su muerte en la cruz, su sangre vertida en el Calvario. Tenemos un sacerdote que intercede por nosotros ante Dios todos los días de nuestra vida. Pero no solamente el Señor nos dio un sumo sacerdote, el Señor nos dio el profeta por excelencia, Jesús. Si hay
un profeta al que se debe de oír es a Jesús. A ningún otro, solo a Jesús. El que no oyere a ese profeta, el tal debe de ser asesinado. Es que no escuchar a Jesús implica muerte espiritual, implica muerte eterna. Recuerden en el pasaje de la transfiguración, Moisés representando la ley, Elías representando a los profetas. Y cuando desaparecen Moisés y Elías, Dios dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. La ley habla de Jesús. Los profetas hablan también de Jesús. La Biblia entera tiene solo un mensaje, Jesús. Entonces, mis amados, los privilegios que usted y yo hemos recibido son gloriosos privilegios. Por lo tanto, recordemos las palabras del apóstol Pablo, que todo lo que se escribió para nuestra enseñanza. Esto se escribió como un ejemplo para nuestras vidas. Todo lo que está en las escrituras se escribieron para amonestarnos. 1 Corintios capítulo 10, verso 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo lo que se escribió están escritas como un ejemplo y para amonestarlo a usted y a mí. El pueblo de Israel se llenó de orgullo por la elección. El pueblo de Israel no valoró la liberación, los privilegios que el Señor en su gracia les otorgó a ellos. Mis amados, los privilegios que usted y yo tenemos son eternos. Por lo tanto, andemos como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Valoremos esta salvación. Valoremos todos los privilegios que Dios en su infinita misericordia nos ha impartido a cada uno de nosotros. Recuerden ustedes que la Biblia señala que mejor sería no haber conocido al Señor que habiéndolo conocido, tener por inmunda la sangre del pacto en la cual fuimos nosotros santificados. Padre, en esta hora te adoramos, te bendecimos, te agradecemos por tu palabra que ha llegado a nuestras vidas en esta hora. Señor, usa esta imperfecta exposición de ella, pues el expositor es imperfecto. Que esta palabra pueda edificar a tu pueblo, que pueda amonestarlo, y aquel que se ha desviado pueda volver a ti, como es el mensaje que encontramos en este profeta. La desobediencia no aprovecha. La desobediencia trae como consecuencia tu castigo, tu disciplina. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Quiero agradecer al pastor Agustín León, que nos está viendo desde la ciudad de Nueva York, nuestro hermano Agustín Moisés León. Que el Señor le bendiga mucho, que la gracia del Señor siga sosteniendo sus vidas.
la de usted, obviamente, su familia y la de toda la congregación. Un abrazo caluroso, fraterno desde Guayaquil, Ecuador. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.